Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy, la segunda parte de los patriarcas, y empezamos con el Éxodo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada veíamos la primera parte de los patriarcas, estudiamos a Abraham como padre de Isaac y de Ismael. Su primer hijo fue Ismael, el segundo fue de su esposa, Isaac. Después vimos que Isaac tuvo un par de gemelos, Esaú y Jacob. También su esposa era estéril y no podía tener hijos, hasta que Dios le regala a sus gemelos. Después de esto, vemos que vimos una parte muy rapidísima de que Esaú, los hijos de Isaac fueron un par de gemelos. El más grande era Esaú y el más pequeño era Jacob. Bueno, vimos también que Esaú era una persona que no le interesaban mucho las cosas espirituales y le vende a Jacob su primogenitura. Eso no recuerdo bien si vimos la cita, pero vamos a buscar Génesis 25 para apoyarnos de ahí y ver que realmente sí vendió su primogenitura. ¿Sí la vimos? ¿Lo leo? 29 al 34. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió: estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Bueno, vemos que por hambre vende sus derechos por un plato de lentejas. Y no toma en cuenta, o sea, a él se le olvida y pasa el tiempo, y buscamos en Génesis 27, versículo 18. Cuando Isaac ya estaba muy grande y vemos que Jacob se hace pasar por su hermano. Él entra donde estaba su padre y le dice: padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob responde a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Por eso la esposa le puso pelos. Exactamente. En el versículo 26 dice: Isaac, su padre, le dijo: acércate y bésame. Esto era para ver si realmente era su hijo por el aroma del campo, porque Esaú era cazador. En el versículo 32 y 33 dice: su padre Isaac le preguntó: ¿quién eres? Y le vuelve a contestar: soy tu primogénito Esaú. En el versículo
37 a 41, dice, respondió Isaac a Esaú, ya había bendecido a Jacob. Luego entra Esaú y le dice, en el 36 dice, comenta Esaú, con razón se llama Jacob, ya que me ha hecho trampa 2 veces, se llevó mis derechos de primogénito y ahora se ha llevado mi bendición. Pero recordemos que él ya lo había vendido. Ajá, claro. O sea, él ya no tenía nada que reclamar porque ya había vendido su primogenitura. Sin embargo, pues Jacob bendice grandemente, Isaac bendice grandemente a Jacob. Ahora, vamos a ver Génesis 28, versículos 8 y 9. 8 y 9. Ajá. Comprendió pues que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac. Se dirigió a Ismael y tomó por esposa, además de las que tenía a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Bueno, aquí vemos que nos enseña esto porque después de que Isaac bendice a Jacob, Esaú se molesta mucho en contra de Jacob y dice, amenaza con matar a su hermano Jacob cuando su padre se muera. Entonces lo escucha la mamá, lo escucha Raquel y le dice a Jacob, tienes que irte, pero tenemos que buscar un buen pretexto para que te vayas, no es solamente así. Entonces habla Raquel con Jacob y le dice, las mujeres de aquí no son buenas, porque sabemos que eran pura gente pagana, era gente que no conocía de Dios, no conocía a Dios. Entonces convencen a Isaac de que le diga a Jacob que se vaya a Canaán a buscar mujer. Entonces lo escucha Esaú y se da cuenta que realmente las mujeres de ahí no eran para ellos. Y por eso dice que se va y busca a Ismael. Acordémonos que Ismael es hermano de Isaac. O sea, es su tío. O sea, es de la misma familia, es de la misma generación, del mismo pueblo, porque los dos son hijos del mismo padre, son hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Y Dios dijo que a los dos los iba a bendecir grandemente. Ismael va a ser el padre de los árabes. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Se va a sentar en Mesopotamia o en Palestina, en toda esa parte donde están los árabes. Bueno, entonces él se va a buscar que sea de su misma parentela, que sea de su mismo pueblo, porque no podían mezclarse. Esto ya había sucedido antes con los hijos de Adán, que Cam llega a tener un hijo que va a ser el rey de Babilonia. Eso lo vimos en la semana pasada. Entonces ahí empieza otra vez la abundancia del pecado. Entonces lo que Jacob les había enseñado es que sean gente que conozcan al único Dios vivo y que se casen con gente de la misma creencia, para que no abunde el pecado dentro de su prole, dentro de su generación. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a ver qué nos dice desde el principio el capítulo 28 para poder entender bien esta cita del versículo 8 y 9. Dice, en el 1 y 2, dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio instrucciones. No te cases con una mujer cananea, es lo que estamos viendo, porque no creían en el mismo Dios. Allá en la tierra de Canaán habían muchas deidades, muchos dioses diferentes. No eran hijos del mismo Dios verdadero. Le dice, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate con una de las hijas de Labán, tu tío materno. Por esa razón se sale Jacob de la tierra de su padre para irse. Claro,
que todo esto ya lo había planeado también Raquel, por eso había hablado con Isaac para decirle a su hijo que se vaya de ahí para que no lo maten por Esaú cuando su padre muera. O sea, para rescatarlo prácticamente, ¿no? Para salvarle la vida. Después entonces, en busca de esta, o sea, no en busca, cumpliendo lo que su padre le dice, Jacob se sale de su casa y se va. En el camino hacia Padán Aram, en un lugar, Jacob se recuesta para descansar. En el versículo 12 al 15 vamos a ver qué nos dicen acerca de Betel. 29. Versículos 12 al 15, el mismo 28. Mientras dormía. Mientras dormía tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba ahí a su lado de pie y le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Entonces, esta escalera que vemos aquí, la hemos visto en algún pasaje de los evangelios, cuando aprenden a Jesús, y no recuerdo si fue a Pilatos o a uno al Sanedrín, le dice: y te diré más, verán ustedes ver bajar al Hijo del Hombre con ángeles subiendo y bajando a su alrededor. Le profetiza la segunda venida. Antes de su muerte ya estaba preso Jesús. ¿Se acuerdan de esa cita o no? ¿No? Bueno, ya se las daré exactamente, pero está en uno de los evangelios. Él mismo les dice, y también en otra parte del Apocalipsis se dice que se ve a Jesús, que Él es en realidad lo que es la escalera que está de la tierra al cielo, es Jesús, porque es nuestro medio para llegar al Padre, es nuestro camino. Esa escalera es Jesús. Bueno, entonces vemos que poco a poco se va a ir cumpliendo todo lo que Dios le ha prometido a Abraham. Acordémonos que todo esto empieza desde la promesa que le hace a Abraham, descendiente de Noé. ¿Ok? Bueno. En cierta manera, Jacob, cuando sale de la casa de su padre, prácticamente es desterrado. Pero vemos también que él tiene que purificarse. ¿Por qué purificarse? Por la trampa que hizo. Eso fue un pecado. No es correcto que él haya tomado de esa manera, a través de un engaño, la primogenitura. O sea, engañó a su padre. Aunque él ya había llegado a un acuerdo con su hermano porque le vendieron la primogenitura, el padre no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, al que engañan es al papá, porque se hace pasar por su hermano. Entonces, él tenía que purificarse del engaño que había hecho. Entonces, prácticamente es desterrado de la tierra de su padre y se va a Padán Aram. Entonces vemos que empieza él a pagar de cierta manera su culpa. Vamos a ver en el capítulo 29, versículos del 10 y 11. 10 y 11. Susi, ¿ya lo buscaste? Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel
y estalló en fuerte llanto. Ok. Aquí él conoce a la que va a ser su esposa y se enamora de Raquel. Y vamos a ver que es tremendo esto. Vamos directo al versículo 16. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía una buena presencia y era linda. ¿Sigo? ¿Hasta cuál? No, hasta el 18. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Se compromete a servir a su tío con tal de casarse con Raquel, porque es la muchacha de la que él se enamoró, se prendó, perdió la cabeza por esta muchacha. Ahora vamos a ver qué le va a pasar. En el versículo 20, Adri o Susi. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. ¿Pero dónde era la pedida? Ahí está, sigue hasta el 27, ya que le diste hasta el 27. Labán dio a Lía su propia esclava Silpa para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer, ¿cómo? Lía, Jacob dijo a Labán: ¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió: no se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de bodas y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que presentarme servicios por otros 7 años más. Hasta allá. Démonos cuenta, Su papá. démonos cuenta cómo por un engaño él obtuvo la progenitura. ¿Ok? Por un engaño él paga su pecado, porque también lo engañan. O sea, en ningún momento le dijeron que no le iban a dar a Raquel. Le dijeron, sí, yo te la doy. Pero después le dan a la otra. Lo mismo que él hizo a su padre, le sucede. Por eso, las veces, primero le dieron a la mayor. Porque dice, según nuestras costumbres, no se da a la menor primero, se da a la mayor. Pero démonos cuenta cómo Dios permite. Y por eso dice Jesús en un evangelio, con la vara que mires, serás medido. No hagas o desees las cosas, porque lo que tú deseas a tu hermano, te va a pasar a ti. Y no es karma. Tú lo estás provocando porque tú hiciste primero. O sea que lo que tú vas a hacer, por eso piensa antes de hacer daño a la gente. Porque si tú haces primero, Dios te la va a regresar. O sea, no por castigo ni por nada, sino que es simplemente tú hiciste. Como que es un ciclo. Es un ciclo que se cumple. Si tú le haces daño a alguien, ese mismo pecado te va a recaer después a ti. Vemos lo que le pasó a su hijo de Adán, a Caín, cuando mata a su hermano. Y Dios le dice, nadie te va a tocar, pero queda maldito. Entonces de ahí viene toda una generación maldita, hasta que borran a toda esa gente con el diluvio. Y desde aquí ya vemos cómo entonces Dios cambia la situación, ya no los borra, pero tu mismo pecado te va a hacer pagar lo que ya hiciste.
con la misma moneda te vas a castigar tú solito. Dios ya no te va a castigar, va a permitir que te pase lo que tú ya hiciste. Lo mismo. Y más adelante lo vamos a ver igualito. Ahora pasamos al versículo 30. Betty, ¿ya lo buscaste? Jacob, 30, pero ¿cuál? siempre del Versículo 29. 30. Capítulo 29, versículo 30. Jacob se unió. Jacob se unió también a Raquel. Ay, cambalache. Y amó a Raquel más que a Lía. Y se quedó con Labán al presto servicio 7 años más. O sea, 14 primero años. para poder obtener lo que él quiso. Pero de esta manera Dios le está enseñando a él las cosas que no debe de hacer y por qué siempre debemos de tener a Dios primero. Porque en la medida en que tú amas a tu prójimo, a Dios lo amas a través de tu prójimo, te va a ir bien. Por eso entonces entendemos que cuando Jesús nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Con esto perfectamente lo entendemos. Y vamos a tener una prueba mucho más fehaciente un poquito más adelante. Después entonces Jacob empieza a tener hijos y ya vimos en el cuadro de la clase pasada, tenemos a los 12 hijos, más bien son 13, son 12 varones y Dina, es la única hija mujer que él tiene, ¿ok? Que es hija también de Lía. Bueno. Ay, de eso te iba a decir, ¿cuáles eran hijas de Lía y cuáles eran hijas? En el cuadro de la clase pasada tienen su material, ahí están quiénes son los hijos y quiénes son sus madres. Porque de hecho Raquel ya estaba desesperada de que no tenía hijos y le dio a su sirvienta. Porque como era su esclava, Aquí está. como era su esclava, era como si fuese su hijo, porque iba a ser hijo de su esposo. Entonces le da a su esclava y esta mujer le da 2 hijos nada más. Y ya finalmente Dios se acuerda de Raquel y se acuerda de que ella le ha estado pidiendo hijos y entonces le da a José y a Benjamín. Con el parto de Benjamín muere ella. Es el último, pero era muy pequeño cuando a José lo venden. Eso es otra. Y con Lía tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Con Bilha tuvo a Dan y a Neftalí. Son 2 con nada más. Silpa tuvo a Gad y a Aser. Con Raquel, José y Benjamín. Ahí está. Esos son todos Todos los hijos de Jacob. Jacob. Entonces, Dios empieza a preparar el terreno para todo lo que va a venir después. Vamos a ver, en el capítulo 32, cuando tengan chance, léanse completamente estos capítulos. Que no ¿Del hemos- cuál? ¿Del cuál? ¿Del qué capítulo? ¿Cuál? ¿A cuál? Para leer. 31, desde el 25 Desde hasta el el 29. 25 hasta el final del Hasta Génesis, todos para los que 50. puedan relacionar perfectamente quiénes son los hijos, cómo fueron dándose los hijos, porque todo eso es la historia de Jacob. Es muy importante entenderlo a la perfección porque de ahí se va a arrancar todo hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver el capítulo 32, versículo 29. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido vencedor. Hasta ahí. Vamos a ver. Cuando él
ya cumplió sus 14 años de trabajar por Raquel, se sale de la tierra de su suegro. En el camino se sabe que Esaú estaba yendo a su encuentro. Por eso les digo que lean, cuando tengan chance, vayan leyendo desde el 25 en adelante. Porque aquí vamos viendo pedacitos muy importantes. Lo demás es más relato. ¿Okay? Los datos importantes son los que estamos extrayendo para que de ahí se dé la explicación. Bueno, entonces, cuando Jacob se entera de que Esaú lo va a ir a buscar, se sale del campamento con sus esposas, sus hijos, sus animales, todo. Pero entonces en el camino se encuentra con alguien en una noche y dice, y se quedó Jacob solo, o sea, divide a su parentela que se está llevando y dice, voy a dividirlos. A una parte los voy a dejar en este lado y a Raquel la voy a llevar del otro. ¿Por qué? Porque si Esaú me ataca y pierdo una aldea, me queda la otra. Entonces, en ese ínter se encuentra con un hombre de Dios y es por eso que empieza a pelear con este ángel de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que agarra a este hombre santo y pelea. Pero él también tenía una fuerza sobrenatural que él en su corazón sabía que era Dios con el que estaba peleando. Por eso le dice, bendíceme. Y el hombre le dice no. Y siguen peleando. Pero ya casi llegaba en la mañana, ya estaba por amanecer. Y seguían peleando hasta que por fin le tocan la ciática, el nervio ciático, y queda cojo Jacob. Pero él no lo soltaba y le decía, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces por eso le contestan, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y Dios lo dejó viviendo. Entonces de ahí nace el pueblo de Israel. Por el cambio, acuérdense que a todos después, a partir de Abraham, las personas consagradas a Dios dejan de tener un nombre y Dios los bautiza con otro. Sin embargo, no sabemos por qué razón, a pesar de que Dios lo bendice y le dice que va a ser un hombre muy fecundo y que va a tener una generación incontable como las arenas del mar y como los granitos de la tierra. No sabemos por qué Dios le seguía llamando Jacob hasta que un poco más adelante ya le vuelve a bendecir por segunda vez, porque es el único hombre al que Dios bendijo 2 veces. En esta pelea y un poco más adelante. Es el único hombre al que Dios bendijo 2 veces poniéndole el mismo nombre. Lo rectifica. Exactamente. Le hace... ¿Pero por qué peleaba con él? ¿A qué se refiere eso? Pues mira, para que podamos entenderlo tendríamos que leer completo el capítulo. Por eso les digo, léanlo en cuanto tengan chance, porque ahorita estoy extrayendo los datos importantes, como por ejemplo de dónde sale el nombre de Israel, que eso es lo que a nosotros nos ocupa más. Ahora, ¿por qué se le presenta a este ángel? Está dentro de la lectura, investíguenlo. Ahí está.
No es que no quiera decirlo, pero si se los digo ya no lo van a leer. Claro. Entonces, como les digo, a Jacob es el único hombre al que Dios lo bendice 2 veces. Bueno, le cambia su nombre. Ahora vamos a ver los versículos del capítulo 35, versículos del 9 al 13. Y toda esta narración que se hace desde el 32 hasta el 35 está muy interesante para que vayan entendiendo bien qué fue todo el coraje que le traía Esaú a su hermano Jacob. Todo está narrado en estos capítulos. En el capítulo 35, versículos del 9 al 13, ¿quién lee? Voy. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Patán Aram y lo bendijo diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso por nombre Israel y agregó: yo soy el Dios de las alturas. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y le daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Ahí está. ¿No al 13 dijo? Hasta el 13. Aquí está. Vemos que en la pelea, Jacob le arranca la bendición al hombre con el que estaba peleando, sin embargo, queda lastimado. Y a partir de ese momento, los israelitas ya no comían esa parte del muslo hasta la pierna de los animales. ¿Por qué? Porque ahí fue donde al padre Jacob, al patriarca Jacob, lo lastimó el ángel del Señor. Por eso ellos no comen. Y lo dice también las Sagradas Escrituras. Por eso les digo, léanlo, para que vean que lo que les cuento no es mentira. Bueno, ahora vemos que ya le nacieron todos sus hijos a Jacob. El más grande, el primogénito, fue Rubén, pero era hijo de Lía, no era el hijo de la mujer que él amaba. ¿Ok? Cuando Dios se acuerda de Raquel, le manda a su primogénito, y a este le llaman José. José. Bueno, este José es el que nosotros hemos visto películas, José el Soñador. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el capítulo 37, versículos 27 y 28. 27 y 28. Así es. Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso. El 28. Y al pasar unos madianitas que eran mercaderes sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Okay. ¿Qué pasa? Que los hermanos varones de José, todos hijos de Jacob, estaban celosos porque se daban cuenta y sabían que la mujer que Jacob más amaba era Raquel. Entonces el más amado de Jacob era su primogénito con Raquel, que era José. De las otras mujeres, tanto de Lía, la hermana, como de las dos esclavas de Raquel. Entonces le tenían envidia. Entonces deciden agarrarlo y matarlo.
Pero el más grande de los hermanos, o sea, Rubén, dice, no, no lo matemos. Entonces deciden meterlo a un pozo. Ahora, ¿quiénes son los ismaelitas? ¿Se acuerdan ustedes quién era Ismael? El hermano de Isaac. Ismael. Entonces, acuérdense que la mamá de Ismael la sacó Isaac y se fue. No, la sacó Abraham y se fue con su hijo. Se habían sentado en una piedra a esperar que les entre la muerte porque ya no tenían que comer, pero Dios le habla a esta mujer y le dice, no te preocupes, yo velaré por ti y por tu hijo. Y haré de tu hijo una gran descendencia y un gran pueblo. ¿Se acuerdan que se lo dijo Dios? Bueno, pues él se va, hace su propio pueblo, entonces empiezan, como todos son mercaderes, empiezan a deambular entre pueblos y otros vendiendo sus mercancías. Pero se topan entonces con los que vienen a ser parientes. Claro. Entonces se llevan a José y se lo llevan a Egipto. Y en Egipto lo venden. Y a este muchacho José, Dios lo ama. Y vamos a ver qué nos dice. Hay perros grandes allá, ¿no? 37:3. 3. Dice, Israel, ¿quién es Israel? Jacob. Israel prefería a José entre sus hijos porque le había nacido en su edad avanzada, pero además sabemos que era el primogénito de la mujer que él amaba. Y en el capítulo 39, versículo 2, dice, el Señor estaba con José y le dio suerte, de modo que lo dejaron en casa de su amo egipcio. ¿Por qué? Porque ya los ismaelitas ya se lo habían vendido a uno de los egipcios. Pero este señor lo agarra, lo crece, y José fue un hombre bendecido por Dios, amado por Dios. José. Este señor que lo compra se llamaba Putifar. Como José ya era grande, ya era un joven, este Putifar trabajaba para el faraón, pero una vez su esposa se enamora de José y le pide que se acueste con ella, pero como José la rechaza a ella, le pone una trampa y a José lo meten preso. Y entonces vamos a ver qué nos dice el capítulo 41, versículo 1. Dice, pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño. Así que lean todo esto porque van a aprender mucho con todo lo que le pasa a José, si quieren saber, en los capítulos del Éxodo, del Génesis. Pasan 2 años de que él está en la cárcel. Para que sepan por qué José cae en la cárcel. Léanse los capítulos. Pasa 2 años que este muchacho está en la cárcel y entonces el faraón llega a tener un sueño. Versículos del 2. ¿Del 41? Sí, hasta el 13. ¿Quién Del 2 al 13. Ajá. Del 41. Sí, del 41. A ver. Y veía subir de él 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pacer, es que aquí es diferente, a pastar la verdura de la orilla. Pero he aquí que después subieron del río
otras 7 vacas feas y muy flacas, y se pusieron junto a las 7 que estaban a la orilla del río. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 hermosas y gordas. Y el faraón se despertó. Volvió a dormirse y por segunda vez soñó que veía 7 espigas que salían de una sola caña de trigo muy granadas y hermosas. Pero detrás de ellas brotaron 7 espigas flacas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas flacas y quemadas devoraron a las 7 espigas hermosas y granadas, y se despertó el faraón. Este fue el sueño. A la mañana estaba perturbado su espíritu y mandó a llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto. Les contó su sueño, pero no hubo quien lo interpretara. Entonces habló el faraón, el jefe de los coperos, diciendo: Ahora me acuerdo de mi falta. Estaba el faraón irritado contra sus siervos y nos había hecho encerrar en la casa del jefe de la guardia a mí y al jefe de los reposteros. Tuvimos ambos un sueño la misma noche, yo y él, cada uno el suyo y de distinta interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, y le contamos nuestros sueños y él nos dio la interpretación a cada uno. Y como lo interpretó él, así nos sucedió. Yo fui restablecido en mi cargo y él fue colgado. Al 13. Hasta el 13. Entonces, ¿qué pasa después de que le cuentan esto al faraón? El faraón decide que quiere que José vaya, escuche el sueño y que le interprete su sueño. Y es lo que hacen, le llevan al hebreo, al Ebiú. ¿Se acuerdan cómo lo dice cómo se llama? El nombre que les dieron a ellos. ¿Por qué? Porque eran los que habían llegado, eran los extranjeros, así les decían, no eran hebreos. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que José le interpreta perfectamente el sueño al faraón, queda encantado, entonces lo que hace es traerlo a su reinado, y entonces José empieza a trabajar directamente para el faraón. Entonces, ¿cómo es que Dios empieza a preparar y a embonar todo lo que había prometido? ¿Porque era la esposa del faraón que lo metió? No, era la esposa de una persona, de un sacerdote que trabajaba con el faraón. Acuérdense que ahorita acaban de decir, mandó a llamar a los magos y a todos sus sacerdotes de sus deidades para que le interpretaran su sueño, pero nadie pudo. Era puro charlatán. Entonces, ¿quién es el único? El hebreo, o sea, el extranjero. Acuérdense. Bueno, ahí ya se va poniendo más interesante la cosa. Después pasamos al capítulo 42, versículos del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están ahí mirando el uno al otro? He oído que se vende trigo en Egipto. Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros, pues es cosa de vida o de muerte. Los hermanos de José, 10 de ellos, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. ¿Hasta el 4? Sí. ¿Qué pasa? Entonces, ya José, como empieza a trabajar con el faraón, se vuelve un hombre poderoso, porque el faraón pone prácticamente todo su reino en manos de José, porque él empieza pues tenía la sabiduría de Dios y le hace prosperar. Y como ya le había dicho que las vacas flacas y lo que significaba el trigo, le dijo José que llenaran sus graneros y más. Sí, ¿Por qué? Porque iba a venir una época de hambruna.
Entonces, como el faraón le hace caso a José, llenan sus graneros, todo, almacenan. Entonces les alcanza para vender, no solo para alimentar a su pueblo, sino para vender a los pueblos aledaños. Entonces, ¿qué sucede? Que esa hambruna llega hasta donde está Jacob, que estaba lejos de Egipto. Pero llega esa época de hambre hasta donde está Jacob, que es el papá de José, no lo perdamos de vista. Bueno, entonces, ¿qué sucede? 10 de los, ¿cuántos eran los hermanos de José? 12. Son 12. Con José son 13. Bueno, 10 de ellos se van a comprar trigo. ¿Por qué? Para que cada uno de ellos comprara algo diferente y vinieran suficientemente cargados para darle de comer a toda la parentela de Jacob, que ya eran bastantes también. Ya cada uno de sus hijos ya eran grandes y muchos de ellos ya tenían familias. Solo le quedaba un hijo menor, que ese no permitió Jacob que lo lleven, que es Benjamín. También es hijo de Porque Raquel. como a él le dijeron que José estaba muerto, porque a él lo engañaron y le dijeron que José estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto porque lo habían vendido. Entonces él se arraiga mucho con el más pequeño de sus hijos. Entonces, por eso, por tradición, nos dicen a veces, es que tú eres el Benjamín de la familia. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá se encariña mucho más con el más pequeño, porque se vuelve así como el más protegido. Es que ya los otros es ya que están en más hebreo grandes, ya se Benjamín- pueden cuidar un poco más. Eso en hebreo Benjamín significa pequeño. ¿Eso? Sí, porque es el último, es el tú. Shish. Es el shish. Entonces la mamá, el papá se encariña siempre más con el más pequeño. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero pues así es Ya por sé por qué quieres naturaleza. un chino Alito. No, Alito, a Lupi. A Lupi. Ya pensé que Alito. Entonces suben 10. 11 con Benjamín, 12 con Con José Dina. y 13 con Con Dina. Dina. Pero Dina ya no vivía con ellos y les voy a decir por qué y lo tomarán en cuenta, y si lo pueden apuntar, apúntenlo, porque eso no está aquí. Dina ya no estaba con sus hermanos porque en una ocasión vinieron unos hombres que aparecen en las lecturas que no leímos y violan a Dina. Violan a Dina, y ¿qué sucede? Los hermanos de Dina, o sea, los hermanos de José y Benjamín, toman venganza. Entonces, este hombre que viola a Dina era hijo de un rey y él solicita casarse con Dina porque se enamoró de ella, pero hizo malas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que los hermanos, en especial Rubén, los más grandes, Rubén, Judá y creo que también Leví, deciden ponerles una trampa y les dicen que está bien porque todos ellos lo tratan y su papá no se entera de nada y le dicen que sí pueden aceptar que se case Dina con este hombre que le había deshonrado, pero como ellos eran paganos no los podían aceptar en su tribu si no eran circuncidados. Acuérdense que ya existía la alianza y la prueba visible de esta alianza era la circuncisión que Dios había pedido. Entonces, como este muchacho estaba muy enamorado de ella, acepta que él y todos los hombres de su tribu se circuncidaran, porque él era un príncipe, era el hijo del rey. Entonces, cuando él dice que sí acepta y todos se van a circuncidar, los circuncidan a todos los hombres. Entonces, como dicen que esa operación, o sea, eso de cortarles el prepucio es muy doloroso, porque son hombres ya mayores,
pues que será a lo mejor desde los 18 en adelante, que sea de edad que ya pueda tener familia. A todos ellos los circuncidaron. Entonces los hermanos de Dina aprovechan y entran a la tribu, a la aldea, y matan a todos los hombres. Y esa fue la venganza. Pero acuérdense también que Jacob ya había hecho una alianza y había pactado con alguien, no recuerdo bien su nombre, pero habían hecho el pozo de Jacob. Ya lo habíamos visto en una lectura anterior, en una clase anterior. Y esa alianza que habían hecho entre ellos dos, porque estaban reclamando algo, no me acuerdo qué fue. Y dice, este es el pozo de Jacob, porque ahí se alimentaban, de ahí se alimentaban las ovejas y todos los animales, y ellos también. Entonces llegan a un pacto y dice, ese pozo es de Jacob. Y así se quedó hasta la fecha, ese pozo es el pozo de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Con ese problema de la violación de esta Dina, esa gente de ese pueblo que había obrado mal, que la había violado, es la gente con la que después de esa violación llegan a tener una fricción terrible. Tanto que acuérdense, a quienes les decían los perros, porque cuando Jesús, hay un evangelio muy duro que dice Jesús, no se le puede tirar el alimento a los perritos. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje, ese evangelio? Y le contesta la mujer, sí, Señor, pero también los perritos se alimentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos, ¿se acuerdan? Ese es el pueblo con que tenía enemistad toda esa parte de los hebreos y judíos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes también que hay un lugar en donde llega Jesús y se sienta en el brocal del pozo y pide a la samaritana que le regale agua? Y le dice, Señor, pero ustedes y nosotros no nos llevamos. ¿Se acuerdan? Fue ahí mismo, en ese pozo, en el pozo de Jacob. O sea, vemos como todo tiene una correlación. No hay nada aislado, nada. Todo tiene un porqué, un cómo, un dónde. Ese pozo donde se sentó Jesús a pedir agua es el pozo de Jacob. Y por eso los de Samaria no se llevaban con los judíos. Aunque en realidad todos eran parte de la misma generación, porque todos eran hijos de Israel, porque estaban sentados en lo que es Israel, porque todos eran descendientes de Jacob. ¿Ok? Bueno, entonces, y esto lo vamos a ver un poquito más claro más adelante cuando ya Moisés los saca a todos de Egipto. Bueno, capítulo 46, versículo 2. Y aquí, en todos estos capítulos que no tocamos, hay relatos preciosos. Cuando tengan chance, váyanselos leyendo para que puedan entender ya de manera más amplia todo lo que estamos explicando. Capítulo, ¿qué les dije? 46, del 2 al 5, sí. Dios habló a Israel durante la noche en una visión y le dijo, Jacob, Jacob, aquí estoy, contestó él. Y Dios prosiguió, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y también te haré volver aquí. José te cerrará los ojos. Jacob dejó Berseba y los hijos de Israel llevaron a su padre junto con sus hijos pequeños y sus mujeres en las carretas que Faraón había mandado para transportarlos. ¿Por qué hizo esto el faraón?
Ya vimos que los hermanos de José fueron a comprar el trigo, ¿ok? Entonces José cuando los ve, los reconoce porque pues eran hebreos. Entonces, ¿qué sucede? José les pone una trampa para obligarlos a regresar, los invita a comer y todo, y luego en las bolsas de sus animales, donde tenían ya el trigo que habían comprado, les meten unas copas y les meten cosas que él le había dicho, José le había dicho a sus sirvientes que hagan. Los otros no entendían por qué, los sirvientes no entendían por qué estaba haciendo esto José. Entonces lo que hace es obligarlos a llevar el trigo, pero les dice, tráiganme a su hermano. Dejan al mayor, o sea, a Rubén, en Egipto, y les dice, vayan a su pueblo, traigan a su hermano menor. Y si ustedes lo traen, es que en realidad son ustedes personas de bien y no son espías. Entonces, él arma todo un triquitrac allá y los obliga a hacer lo que él quiere. Y de hecho le llevan a Benjamín, Que es su hermanito. que es su hermanito. Ese sí era directamente su hermanito. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob se angustia porque después regresan todos los hermanos mayores y se queda Benjamín allá. O sea, les hace pagar de cierta manera lo que le habían hecho a él, ¿no? Hacerlo sufrir, no como él sufrió, porque él fue vendido y pasó de una mano a otra, de un dueño a otro, hasta que llegó con el faraón y pudo tener el poder que en ese momento tenía. Entonces le dice a sus hermanos que lleven el trigo, por último le dicen, lleven su trigo y tráiganme a su padre. Entonces después él ya se revela ante ellos y les dice, yo soy José, su hermanito menor, su hermano menor. Entonces Jacob tenía miedo de ir porque él pues pensaba que era un egipcio, no sabía que era su hijo, porque él sabía que su hijo había muerto. Entonces por eso Jacob no quería ir. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice, ve, no tengas miedo, yo soy tu Dios y yo te voy a cuidar. Y José te cerrará los ojos. Con eso le dice que él va a cuidar de él hasta que él muera. Entonces, ¿qué pasa? Que como José tenía un gran prestigio en Egipto, le da tierras a sus hermanos y eran los primeros hebreos que llegan y se asientan en población como pueblo en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Conforme va pasando el tiempo, los faraones que venían, porque ya sabemos que porque es hijo del faraón se vuelve faraón, ¿no? Entonces empiezan a pasar de faraón en faraón hasta que llega el momento que cuando José muere, ya nadie se acordaba de quién es José y qué había hecho por el pueblo, porque mientras conocían a José, pues le tenían cierto respeto, igual que a su familia, que se estaba volviendo numerosa, porque los hebreos, pero le metían cañón y como les dijeron, multiplíquense, pues a eso se dedicaron, ¿no? Si tenían 5 o 6 días cada. Sí, tenían. Y ahorita está prohibido con trabajo una. Así es. Eso es una injusticia. Y entonces antes de que muera Jacob, les dice a sus hijos, a cada uno les da prácticamente su herencia. A cada uno de sus hijos les da una tierra, excepto 3. A 10 de sus hijos les da una parte de tierra que es donde cada uno va a tener su propia tribu, a excepción de 3. A José no le toca herencia porque él estaba en Egipto. Él prácticamente era un hijo muerto. Dina, porque era mujer, no tenía derecho de nada. A ella le iba a dar lo que le correspondía a su esposo, porque se acuerdan que la dejaron casarse, pero a final de cuentas murió. O sea, pues sí, porque los mataron los hermanos de
sus hermanos mataron a todos los varones, incluyendo al que era esposo de Dina, y Dina desaparece. Solamente Dina queda en la memoria por aquel pleito de la violación. Entonces ella prácticamente desaparece. Y Leví, a Leví tampoco le toca herencia terrenal. ¿Por qué? Porque alguien tenía que dedicarse a las cosas de Dios. Entonces Jacob lo consagra como sacerdote. Entonces a él no le dan herencia, a él no le dan tierra. ¿Ok? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver sacerdotes a manera de Leví y sacerdotes a manera de Melquisedec. Entonces, ¿de dónde viene esto de sacerdote a la manera de Leví? Es conforme a lo que aprendió Leví de su padre Jacob. ¿Ok? De ahí viene el sacerdocio a la manera de Leví y sacerdocio a la manera de Melquisedec. Eso lo vamos a ver más adelante, así que ténganlo presente, apúntenlo, porque cuando yo se los mencione ya sabrán de dónde viene esto de sacerdocio a la manera de Leví. Es conforme a lo que Jacob le enseñó a su hijo Leví, ¿ok? Que es el primero que aparece con ese nombre en la Biblia. Entonces, vemos en el capítulo 48, versículos 16 a 22. El ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. José vio que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo que le disgustó. Tomó pues la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, y le dijo: así no, padre mío, porque este es mi hijo mayor. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se hará pueblo, también él llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una familia de pueblos. Hasta el 22. Y los bendijo aquel día con estas palabras: a ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel, y dirán: que Dios te haga semejante a Efraín y Manasés. Así puso a Efraín por delante de Manasés. Después dijo Israel a José: yo estoy para morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Es el 22. Léete el 22. A ti te dejo algo más que a tus hermanos. Me refiero a Siquem, que conquiste al amorreo con mi espada y con mi arco. Hasta ahí. Ok, entonces vemos cómo nuevamente en este caso no fue robar la primogenitura, simplemente Israel dice a Efraín, que era el menor, le dice: tú vas a ser más grande. O sea, le cambia las cosas. Pues Dios le da la sabiduría para hacer ese tipo de cosas. Acuérdense que Jacob era un hijo muy amado de Dios. Entonces él sabía lo que Dios estaba
planeando, conocía el plan de Dios. Entonces, de esta manera, llegamos prácticamente al final del Génesis y nos topamos con algo hermoso. Empezamos a ver el inicio de la liberación del pueblo israelita. Vamos a ver Éxodo 1. Y así que leen ustedes después lo que queda del Génesis. Y aquí vemos Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 5 al 10. El número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación. ¿5 y 6? Sí. ¿Ya? Hasta el 10. Mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los habían en todo el país. Los egipcios someten a esclavitud a los hebreos. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Ok, entonces, lo que les decía, ya los otros faraones se olvidan del favor que había hecho José, y entonces, ¿qué dice el faraón? Estos ya son más que nosotros. Le tenían miedo a los israelitas. Ya había israelitas por todos lados a tal grado que eran más que los egipcios. Y si iban a la guerra, ellos iban a ganar. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al versículo de ese mismo capítulo, del 14 al 22. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. 15 también. Hasta el 22. Ok. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra. Y Cifra, dice acá. Aquí dice cifra. Ajá. Y la otra Púa les dijo Fuá. Púa. Aquí le pone Púa. Aquí fuá. con P. Es lo mismo, es PH. Fuá. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan en cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Sí, al 22. ¿También el 22? Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Hasta allá.
Ok, tomemos muy en cuenta esta orden del faraón. A todo varón, acuérdense que lo mismo sucede siglos más adelante cuando nace Jesús. Igual, a todo varón menor de 2 años también los mandan a morir. Pero esta parte de la orden que da el faraón tenemos que tomarla muy en cuenta para lo que viene después. En el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es su historia de Moisés. Moisés salvado en las aguas. ¿Del 1 al qué? Al 10. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño». «Ve», le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del Faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Ahí está. Bueno, aquí tenemos entonces ya cómo Dios libera de la muerte a Moisés. O sea, Yo pensé que era la esposa del Faraón que la había agarrado. No. No dice su sí, pero después su hermano llega a ser faraón y ella era una mujer que tenía mucho, ¿cómo le llaman? Podía hablar y manejar a su hermano. Pero después el faraón también se casa, entonces ya ahí se forma una disputa familiar. Bueno, Tenía mucha incidencia con su hermano. sí, Le influencia, daba influencia. mucha influencia, esa es la palabra, con el faraón. Bueno, vemos cómo Dios mete la mano, salva a Moisés. Y ahí vemos que el plan de Dios ya está en marcha. ¿Por qué? Porque ya vimos que ya se sobrepobló Egipto y vemos que ya mandó al que va a ser el salvador del pueblo de Israel. Bueno, ahora vamos con el capítulo 3, versículos del 3 al 14. Adri, ¿puedes? Pero en esta, porque en esta dice otro. ¿Cómo que dice usted? ¿De qué número? Del 3 al 14. Capítulo 3, versículos del 3 al 14. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. ¿A cuál? ¿Al 6? Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Hasta el 14. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos.
Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los eteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve, pues yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo y esta será para ti la señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Hasta ahí. Bueno, aquí ya vimos de que ya la historia de Moisés conocemos muchos de ella, cómo fue que escapó de Egipto, por qué se fue de Egipto, porque mató a un soldado egipcio, se va a las montañas, ahí conoce a Jethro, el que va a ser su suegro, se casa con Séfora, llega a tener sus hijos, y después entonces un día que él estaba pastoreando se topa con la zarza que está ardiendo, entonces ya de ahí Dios lo llama. Vemos cómo el ser humano, cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro interior, tendemos a no aceptar. ¿Por qué? Porque vemos la respuesta de Moisés: ¿por qué yo? O sea, ¿quién soy yo para servirte a ti de chalam? Es lo primero que decimos: ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo una persona como yo, cómo te vas a fijar en una persona como yo que no sé hablar, que no sé hacer? Es lo primero que pensamos. Somos negativos ante una propuesta de Dios. Por naturaleza, creo yo, somos así. Son muy pocos los hombres que han dado una respuesta afirmativa a la primera, como en el caso de Abraham y como en el caso de la Virgen María, que sin pensar dijeron sí, como el caso de San José también. Por eso les digo, no es que no haya, sí los hay, pero han sido muy pocos. La mayoría de nosotros, cuando nos proponen, por ejemplo, para dar un servicio a la iglesia, no tengo tiempo, es que tengo que hacer, es que trabajo, es que son negativas. Y son muy pocas las personas que te dicen sí. Y hay otros que te dicen sí, pero a final de cuentas no lo hacen. Y hay personas que te dicen no y sí van. O sea, veamos cómo el hombre es muy Decidioso. sí. O sea, si se tratan de las cosas de Dios, no siempre afirmativamente respondemos, cuando no debería de ser así, porque deberíamos de sentirnos agradecidos porque Dios puso sus ojos en nosotros. ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahorita? Que le agradecemos a Dios que haya puesto sus ojos en nosotros para poder conocerlo y para después poder darlo a conocer como ya lo estamos conociendo, y para que otra gente aprenda a amarlo como nosotros lo estamos aprendiendo a amar. Entonces este hombre de Moisés dice: no, pues es que, ¿y qué voy a decir? Y si me preguntan tu nombre, ¿qué voy a decir? ¿Quién eres?
Porque en Egipto, ¿qué era lo que había? Deidades. Habían muchos dioses. Y él era Entonces, un ¿qué egipcio sucede? prácticamente. Le dice, yo soy el que soy. O sea, si te preguntan, dice, yo soy, me manda a decir esto. Yo soy, es yo soy, no soy, punto. ¿Qué más? No hay nada más que saber. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios vivo. Entonces, dice aquí la lectura, y esto se pone interesante. Dice que el pueblo, cuando escuchó que realmente era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice, está bien, escuchan a Moisés. Entonces mandan a Moisés a hablar con el faraón, pero el faraón endurece el corazón y dice, Dios dice que endurecerá el corazón del faraón, pero en realidad Dios lo que da a entender es que iba a ponerle muchas pruebas por cómo era de arrogante, soberbio, malo. Ese faraón era muy malo. En realidad se estaba creando una lucha de poderes. ¿Por qué de poderes? Porque el faraón los quería como esclavos, quería que el pueblo israelita trabajara para él, pero no los alimentaba bien, los tenía como verdaderos esclavos, trabajando día y noche, sin una paga justa, sin mucho alimento. Entonces, ¿qué sucede? Dios los quiere como siervos de amor, que le den un culto, no para dejarlos como esclavos como estaban en Egipto. Entonces ahí se forma una lucha de poderes, el poder de Dios contra el poder del faraón, que él en ese momento tenía todo el poder terrenal para perjudicar al pueblo, pero Dios, pues, es Dios, ¿estamos de acuerdo? Dios es Dios. Entonces, ¿qué pasa? El faraón los quería como esclavos y Dios los quería como siervos, porque hay una diferencia entre esclavos y ser siervos. Entonces los israelitas ya habían adoptado la cultura de los egipcios, porque no habían estado ni 1 ni 2 años, estuvieron 400 años, los 400 años que ya habíamos visto, que predijo Dios que iban a estar como esclavos en tierra ajena. ¿Ok? Bueno, entonces Dios dice algo muy importante. Vamos a buscar el capítulo 4, versículos 22 y 23. ¿Qué le manda decir Dios al faraón? 22 y 23. Tú entonces le dirás, esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no lo has dejado que salga, y yo voy a quitar la vida a tu hijo primogénito. Ahí está. ¿Qué es lo que le dice? Que le va a quitar la vida al hijo primogénito. Que le va a quitar la vida a su hijo. En primer lugar es varón y en segundo lugar es primogénito. Y ahorita vamos a ver cuando Dios se enoja, le manda entonces las 10 plagas. Recordemos que el río Nilo era su fuente de vida y para los egipcios era una deidad, el río Nilo. Okay. Las 9 primeras plagas fueron 9 oportunidades de que el faraón se arrepienta y que deje partir al Hijo de Dios, que era el pueblo israelita, era el pueblo de su hijo amado, primeramente llamado Jacob, al que le convierte el nombre de Israel. O sea, veamos cómo es que ya le vamos encontrando sentido a todo, ¿no? Ya vemos bien de dónde vino todo esto y hacia dónde se está dirigiendo este caminito. Antes, si nos hubiesen platicado de esto,
¿y cómo fue? ¿Y qué es esto? ¿Y qué? Ahorita ya tenemos una mayor concepción de lo que es la historia de la salvación. Bueno, empezamos. El río Nilo, que es la fuente de todos los egipcios, lo tenían como el dios Api. La sangre que aparece en el río cuando Moisés aporrea su vara y se convierte en sangre, quiere decir que Moisés, o sea, Dios a través de Moisés está derrotando a esa deidad. O sea que esa deidad, que ese Dios Nilo, es nada en comparación con el único Dios. Porque todos amaban y adoraban al río Nilo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios demuestra, esto no es nada. Aquí el que bueno soy yo. Entonces, el hacer que haya sangre en lugar de agua quiere decir que fue eliminada esa deidad, la mató Dios. Y les demuestra que ese no es Dios. Después, manda la plaga de los sapos. Los sapos, como eran dioses, no los podían matar, no los podían pisar, y ellos lo tenían como el dios Ek. E-H-Q-T, el dios Ek. Después manda a los mosquitos también eran una deidad. El dios Hathor, el dios Hathor, tampoco los podían matar, por eso se ponían velos para que no los picaran, pero no podían matar a los mosquitos porque para ellos era un dios. Yo creo que algo que no podían manejar o no podían explicar, se le ponían Lo convertían en un dios. Después manda los tábanos, o sea, las moscas grandes. Y este pasa a ser el dios Shu. Dios también les manda esto y tampoco, o sea, Dios les daba todas las oportunidades y les estaba demostrando que Él podía manejar a sus deidades como Él quisiera. Porque aquí el que manda y el que sus chicharrones truenan es de Dios Yahvé. ¿Y qué pasa? Después viene la muerte de los ganados. En general, todo lo que eran animales que podían ser comestibles, como las cabras, las ovejas, los cabritos, todo esto, formaban una sola deidad que era el dios Apis. El dios Apis. Por eso Dios dice que estaban solicitando permiso para que le dieran culto a Dios, pero que fuera fuera de Egipto, porque si no se iban a ver, a ofender, porque iban a matar a los animales para ofrecérselos a Dios. Y entonces por eso Moisés le dice, es que tiene que salir del pueblo para rendirle culto a Dios Yahvé. Pero pues el faraón dice, no, pues entonces manda matar Dios a todos los animales. Alacho, ya no vas a tener animales. Y nada, que no hace caso el faraón. Después llega las llagas en hombres y animales, que es el dios Sekhmet. Era una muerte natural, era una enfermedad. Después manda al granizo. El granizo también era un dios, el dios Seb, que mató a hombres y animales que estaban en terreno descampado. Y conforme caían, como eran bolas grandes, les daba en la cabeza y jalacho, se morían. Después mandan las langostas. Este es el dios Serapis. Estos se comieron todo lo que quedaba, que echó a perder lo de las granizadas, el cultivo que tenían allá, que les quedaba, que era poco. Se los mandaron las langostas. Quedó pobre el pueblo de Egipto.
¿Qué pasa después? Viene la oscuridad terrible, que ese sí todos lo conocemos, que es el dios Ra. La oscuridad, las tinieblas en pleno. Esto de la oscuridad, acuérdense que no podían ni siquiera prender nada porque se apagaba. No permitía la oscuridad que prendieran nada. O sea, más bien, Dios no permitía que ellos pudieran iluminarse con nada. Esto es como, va a ser como la oscuridad que nosotros estamos esperando ahora, cuando venga la iluminación de conciencias. Los 3 días de oscuridad que estamos esperando es exactamente esto, la oscuridad que tuvieron los egipcios. Después, entonces, como no hizo caso tampoco, ¿qué pasa? Entonces Dios decide, ya te di 9 oportunidades, ya te bajé a tus deidades, no me hiciste caso. Entonces, ¿qué viene? La muerte de los primogénitos egipcios, que para ellos el primogénito era el Dios. O sea, el que se convertía en faraón era el Dios de Egipto. Entonces, en este caso le toca la fibra más profunda al faraón, porque Dios le mata a su hijo, pero no solamente a él, mata a todos los primogénitos. Entonces, pregunta, ¿es una crueldad por parte de Dios matar a los hijos primogénitos? ¿Es una crueldad por parte de Dios? Pues ya lo merecían, ¿saben? Acuérdense, ¿no será que lo que uno siembra, eso es lo que iba a cosecha? decir. O sea, todo va acarreando desde años atrás, de esas generaciones que hay. Acuérdense lo que hizo Jacob. Él engañó a su padre. Después Venga. a él lo engañaron por su suegro. El faraón al principio, ¿qué dijo? Son demasiados, maten a todos los varones. ¿No fue una orden de él? Sí, matar a todos los niños. Entonces Dios le hace lo mismo. Tú mataste a mis hijos, ahora yo te voy a matar al tuyo, y no solo al tuyo. Y se morían así. Y se morían así, nada más. ¿Sí? Entonces, antes de que pase el ángel de la muerte, Dios decide decirle a su pueblo, prepárense, ya viene el paso. Y es lo que viene diciéndonos ahorita, Dios, prepárense. Volvemos a repetir lo mismo. Porque Ahorita estamos en la misma situación. estamos exactamente en lo mismo. Y nos está hablando con tiempo. Prepárense, arrepiéntete. Estamos ahorita viviendo las plagas y no precisamente la de sapos y mosquitos. Estamos viviendo el coronavirus. Estamos viviendo lo que viene del nuevo orden mundial. Estamos viendo lo que está pasando con lo de los gays. Estamos viendo lo que están pasando con las feminazis. Estamos viendo los ataques a la iglesia. Estamos viendo estamos viendo lo de el cisma en la iglesia. Y no solo en la iglesia, en todas las iglesias. Porque quieren sacar a Dios completamente de nuestra vida. O sea, ahí ya tenemos 6. Nos faltan, ¿cuántas? 4. Estamos viendo lo de la muerte. No solo enfermedad, sino enfermedad y muerte. Y si seguimos sacando, estamos viendo lo del el clima. Mucha gente está muriendo por las inundaciones, por los deslaves, por los terremotos. Y seguimos. Nos están dando todas las señales como le dieron al faraón. Lo último va a ser Catastrófico. la oscuridad y la muerte. Es lo que nos falta, la oscuridad y la muerte. Ya nos dieron mucho tiempo. Ya no nos queda
tanto tiempo para pensar si nos arrepentimos o no. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya les comenté lo que se dice de cómo va a ser las iluminaciones de conciencia. Está terrible. Precisamente haciendo un paréntesis, hoy en la noche, a las 7:30 de la noche, los caballeros de la Virgen van a dar una conferencia acerca de las profecías del final de los tiempos. A las 7:30 de la noche yo les mando el enlace, por si quieren entrar y escuchar. Pero como es de YouTube, lo puedes ver a cualquier hora después. Así que por todos lados nos están diciendo, arrepiéntanse, acérquense a Dios, arrepiéntanse, están los focos rojos iluminándonos. Ya depende de cada uno de nosotros. Yo pensé que ya depende, ya depende de cada uno de nosotros. Que ¿sabes qué aceptemos. siento? Que a pesar de todas estas cosas, de estas señales, etcétera, ¿estás viendo? Mis canas, no importa. La gente está peor. Porque ¿sabes qué piensa? Pues mejor vivo mi vida y así, cuando nos cargue el payaso, pues ni modo, ya, me voy a morir y listo, ya. Y nos vemos. Si hay juicio, si no hay juicio, ya me morí, ya viví lo que quería acá. Eso es lo que mucha gente piensa. ¿Morí qué? Pues qué más. Porque Pues no saben que simplemente hay que algo no después le de- creen a Dios. Porque no saben que lo que hay después o puede ser catastrófico para ti o puede ser la gloria. Pero pues a lo que voy, que digo, hay gente que sigue contaminando y está viendo que nos está cargando. Déjate, vamos a pensar de que no existiera un Dios o lo que sea. Pero no se dan cuenta que los propios actos de cada quien es lo que nos está llevando a la ruina, tanto en el planeta como persona, con los hijos. Pues todo. es todo lo mismo que dice la Biblia, todo el tiempo ha pasado lo mismo. No No les se dan importa. cuenta, no se dan cuenta y es solo a su propio beneficio. Y esto es lo que ha pasado todo el tiempo. En la primera vez cuando, y que el diluvio y luego otra cosa y así está pasando igual. Y Porque vuelve a pasar siempre vuelve a pasar Es un ciclo. ese tipo de gente, así que pues no cree, no piensa, no tiene el temor de Dios ni nada, que va a pasar algo peor. Y el demonio aprovecha. Y además el demonio pide permiso y se lo dan para que nos zarandee, que nos zarandee a todos y que ya de ti depende, de ti, si quieres hacer caso o no. Así es. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿crueldad de Dios? Pues no, es lo mismo. de No, siempre. no fue un acto de crueldad. Consecuencia de tus propios actos. Consecuencia de lo que el faraón hizo en contra de un pueblo. Y cómo volvemos a ver que las consecuencias de nuestros actos son las que nos hacen sufrir. Veamos lo que le pasó a Jacob otra vez, retomemos a Jacob. Él engañó y después a él lo engañan. Y trabaja el doble para poder obtener a la mujer que él quería como esposa. En el caso del faraón, una lucha de poderes. ¿Quién puede más que Dios? En realidad nadie. Por eso Dios le vota a todas sus deidades. Y les apuesto que no habíamos visto esto bajo esta lupa. Nunca nos habíamos puesto a pensar de que esas plagas, cada una prefiguraba un dios egipcio. O sea, simplemente le decía, la plaga de los sapos, la plaga de los mosquitos, Pero nunca sabíamos. pero por no qué fueron sabíamos esas cosas. qué representaba cada cosa. ¿Cómo ya íbamos a sabemos, imaginar que era una deidad los mosquitos? porque nunca habíamos estudiado o no nos habíamos preocupado por Pues investigar y estudiar. Porque esto siempre ha estado ahí. Y si tú te pones a investigar en internet, llegas a donde yo llegué. Como siempre he dicho, la ignorancia es la base para que termines mal. El otro Por lo día menos, estaba pero- viendo
no sé, en la tele, eso de la oscuridad. Dice, no puedes prender nada. Nada, así como lo estaba haciendo Chávez. En la tele lo estaba viendo. Es que No es sé eso. Para ese momento, como ¿cómo se llama? Un comercial. Para ese momento en el que suceda lo de los 3 días de oscuridad, solamente van a prender los cirios que están benditos o velas benditas, siempre y cuando casa esté en las condiciones que debemos estar, o sea, en oración. Y se están golpeando, pero no puedes abrir porque es el demonio que va a imitar la voz de tus seres queridos. Ajá. Que va a querer entrar a tu casa. Sí, sí. Entonces, si tú estás en armonía con Dios, confiesas, comulgas, haces tus oraciones, rezas tu rosario, ya tienes las armas necesarias para luchar en ese momento, porque va a ser una lucha tuya, tu familia, contra el demonio. Y no puedes tener las ventanas así que todo tiene que estar completamente en oscuro, porque ellos van a buscar la más mínima rendija para meterse, pero te van a hablar y te van a haz de cuenta que vaya Chibi y te esté tocando la puerta. Hija, déjame entrar, estoy aquí en la puerta. Tú ya sabes que no puedes abrir porque no es tu mamá, sí. No es tu familiar. Porque en ese momento sí, porque no los decir, que lo hagan se los va a llevar el demonio. No te va a dar la oportunidad. Ese no es como Dios, que te da chance y chance y chance. Ese no va a hacer eso. No te va a dar la oportunidad de decir, ay, no eras tú, no, siempre no. Ya me abriste la puerta, jala, yo vas para el infierno, directito te llevo. Bueno, gracias. ¿Sí? Así que por eso es la necesidad, lo vuelvo a repetir, de arrepentirse. Este es el momento de arrepentirse, acercarse a Dios, escuchar su palabra, asimilarla, vivirla, sobre todo eso, vivirla y estar en oración constante. Porque cuando arrancamos una hoja de una mata, al día siguiente ya está marchita. Nosotros necesitamos estar pegados a la mata para poder vivir y sobrevivir a estas tribulaciones. Está terrible, pero va a pasar porque ya sucedió y se ha venido diciendo desde antaño, cuántos miles de años. Desde antes de Jesús, solo de aquí a Jesús tenemos más de 2000, pero antes de Jesús hasta Abraham hay como 5000 años. O sea que durante casi 10,000 años se ha venido diciendo de que va a venir el Salvador y después va a haber una segunda venida. Pero entonces ya a juzgar, ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez. Y ahí sí, si no te arrepentiste a tiempo, sorry. Acuérdense que los que se alejan por voluntad propia se vuelven demonios. Entonces dice, Dios ordena que el pueblo se prepare para la Pascua, o sea, el Paso. Gracias. Para la Pascua, o sea, el Paso. En hebreo se dice Pesaj, para el Pesaj. Este es el paso poderoso de Dios. Manda que busquen un cordero inmaculado que tienen que observarlo bien y cuidadosamente desde el día 10 de Nisan, que equivale a marzo o abril, y termina el día 14 de Nisan. Paralelamente vemos que a Jesús empiezan a estudiar a los fariseos el día 10 de Nisan. Y lo matan el 14 de Nisan. O sea, exactamente lo que sucedió en Egipto con los corderitos
es lo que va a pasar con Jesús más adelante. Con la sangre del cordero pintan los dinteles de la puerta de la casa. Pero vamos a ver qué dice Isaías acerca de lo del cordero. Isaías 53, 7. ¿Isaías qué? 53. Fue maltratado y él se humilló y no dejó nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. ¿Hasta qué? No. Hasta el 9. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca. ¿De quién habla? Jesús. Así que desde antaño ya se sabía que iba a venir el que iba a salvar al mundo. ¿Y qué dice Juan? Evangelio de San Juan. Capítulo 29. Versículo 30. Capítulo es San Juan. Es atrás. Juan 3. Juan 1. Ay, perdón, Juan 1. Capítulo 1. ¿Capítulo qué? 1, versículos 29 y 30. Versículos. Juan. No primera carta, es Ya se cansó el chiste. Evangelio. Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuevo Yo lo busqué en Testamento, Juan y no iniciando estaba. Nuevo Testamento. Mateo. Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1, versículos 29 y 30. Está pegadito. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía en su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Fíjense cómo dice. De él, de él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y no está hablando precisamente por los embarazos, porque acuérdense que Isabel ya estaba pronta a dar a luz cuando llega María, que apenas si tenía 3 meses de embarazo. Entonces, si hablamos por el embarazo, ¿cómo va a ser posible Sí, es más que grande. él haya Juanito. existido antes y él ya estaba a punto de nacer cuando llega María? O sea, le llevaba 6 meses. Entonces no estaba hablando de la figura humana, sino que estaba hablando como el Hijo de Dios que es. Él ya existía antes que yo. Entonces, Dios le dice al pueblo, fíjense, que se prepararan, porque con la sangre del cordero iban a pintar los dinteles de las puertas de las casas. De ahí también se desprende la tradición de bendecir las puertas que dan a la calle.
y poner objetos bendecidos para que todo aquel que pase por allá quede bendecido, entre o salga, quede bendecido. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento ellos pintan los dinteles de las puertas de su casa para que cuando pase el ángel de la muerte, los que hayan Marcado. hecho las cosas como Dios dijo, iban a vivir. Y los que no, pues sorry, porque sabemos que muchos hijos de hebreos también murieron porque no se apegaron a lo que Dios pedía que se hiciera. Entonces, retomamos. Dos puntos muy importantes. Uno, pensar muy bien lo que vamos a hacer. Porque si hacemos maldad, si hacemos daño al prójimo, tarde o temprano, esa maldad se nos va a revertir. Como vemos que es el caso de Jacob y como vemos que es el caso del faraón. En el caso de Jacob, él le miente. ¿Por qué lo vuelvo a decir? ¿Por qué lo recalco mucho? Porque de esto depende nuestro final. Entonces, a mí no me gustaría que ninguno de nosotros se perdiera. Que por nuestro mal proceder no alcancemos lo que estamos buscando. Por eso lo recalco. Antes de hacer daño, pensémoslo 2 veces, porque todo se revierte. Como hizo el faraón mandó matar a todos los varones. Y a la hora que a él le matan a su hijo, maldice a Dios, como muchas personas. Cuando algo sucede en su familia, maldecimos a Dios, le reclamamos, nos alejamos y decimos, no, pues yo me alejé de la religión porque me hicieron. ¿Qué sucede? No es así. En primer lugar, porque estamos juzgando. Uno. Muchos dicen, como he escuchado comentarios de un vecino, yo me alejé de la religión y ahora le menta la madre a los sacerdotes. Pobrecito, me da mucha pena. Y maldice a los sacerdotes. Ahora lo digo. Y en el momento no tenía yo la información, pero en este momento si yo llegara a platicar con él, le diría, salve Dios Todopoderoso, ¿cuándo nos vas a dar la salvación? Porque si Él es todopoderoso para juzgar, pues entonces Él es Dios, que me dé la salvación a mí, de una vez, ya de una vez que me la dé. Que me pase de una vez a su reino. Pero paradójicamente, ¿cómo está? Está re mal. Físicamente lo ves y está re mal. Y mientras tenga odio en su corazón, va a estar mal. Porque el odio te hace más daño a ti que a quien odias y a quien juzgas y a quien condenas. Porque esa persona ni enterada. Pero tú estás cargando con ese odio y ese odio ya te dio diabetes, ya te dio colesterol, ya te dio triglicéridos. Entonces, por eso vuelvo a decir, antes de hacer daño, pensémoslo 2 veces, porque se revierte y Dios lo permite para darnos una buena lección. Así es. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de lo nuevo que no hayan comprendido bien para que yo lo investigue y lo veamos la semana que viene?